Listo, muchachos. Vamos entonces a empezar a programar. Necesito que todos, por favor, abran Visual Studio Code. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a programar toda nuestra aplicación. Entonces, ¿qué necesito? Crear una arquitectura por capas, ¿sí o no? Un frontend, un backend y un modelo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a ir y me voy a crear una carpeta. Entonces, esta carpeta, donde ustedes quieran van a crear la carpeta, no se preocupen. Entonces, esto lo voy a llamar Project Real. Esto va a ser un proyecto real. Project Real. Ah, pero hagámoslo de una vez para, no sé, para una empresa. Empresa. Los que me conocen saben que a mí me gusta hacer aplicaciones, lo que se nos venga en mente, porque eso permite que podamos hacer aplicaciones reales. ¿Listo? Entonces, Project Real de una empresa. Cogen toda la carpeta, la arrastran y la sueltan en Visual Studio Code. ¿Listo? Y él acá, entonces me dice, bueno, ok, pelado, usted ya tiene acá la carpeta de Project Real para una empresa. Entonces vamos a crear las capas. ¿Cómo creamos las capas? Simplemente en la parte superior hay algo, chicos, que dice terminal. Entonces vamos a ir a terminal y luego le voy a dar clic donde dice New Terminal. ¿Listo? Terminal, New Terminal. Cuando hago eso, entonces él me va a abrir la terminal de Visual Studio Code y él me dice, venga, amiguito, usted está dentro de proyecto real de empresa. Ok, perfecto, eso es lo que quiero. Entonces le va a decir, venga, mkdir, necesito que me cree una capa para el frontend de mi aplicación. ¿Cómo se va a llamar el frontend de mi aplicación? Se va a llamar client, porque ahí es donde tengo toda la interacción con el cliente. Entonces lo va a llamar mkdir client, enter. Y él automáticamente, mire chicos, me creó una carpeta que se llama client. Y si ve, mire, tiene hasta el logo y una interfaz de un laptop, un smartphone. Entonces es client. Ahora voy a crear la capa del backend. Entonces mkdir y lo voy a llamar server. ¿Listo? Que ahí es donde va a tener todo el servicio de negocio. Enter. Y él automáticamente, si ustedes se dan cuenta, me creó una carpeta que se llama server. ¿Qué quiere decir? Client va a ser el frontend y server va a ser el backend. Recuerden que dentro de server voy a montar también la capa del modelo de la base de datos. ¿Listo, muchachos? Entonces, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir, bueno, vamos a arrancar programando, chicos, todo el backend de nuestra aplicación. Entonces vamos a arrancar acá. Vamos a hacer el backend de nuestra aplicación, pero a mí me gusta, antes de hacer el backend, de una vez dejar el croquis del modelo. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde vamos a guardar la información? Entonces, de una vez creémonos la base de datos. Vamos a ir a MySQL. Entonces van a abrir, por favor, Workbench. Miren, MySQL. Vamos a entrar a la instancia de MySQL. Nos pide la contraseña, admin. Y entré directamente a la instancia de MySQL. A ustedes aquí, en la parte de abajo, les aparece dos botoncitos, uno que se llama Administration y otro que se llama Esquemas. Resulta que la palabra esquemas quiere decir bases de datos. ¿Listo? Son bases de datos. Administration y esquemas. Entonces, en esquemas, en este equipo, que por cierto no es mío, ando en otra ciudad por acá en un evento, entonces me tuve que conectar desde otro equipo y pues traje estos esquemas que tenía por allí. Entonces, chicos, aquí es donde vamos a crear nuestra base de datos. En la parte derecha a ustedes les aparece algo que se llama query. Desde acá, a través de código SQL, vamos a crear la base de datos. Recuerden que nosotros somos programadores, no lo vamos a hacer nada por interfaz. ¿Cómo se crea una base de datos? Simplemente se escribe Create Database y coloco el nombre de la base de datos. Entonces esto se va a llamar empresa evento. Entonces lo voy a colocar así, empresa evento. Punto y coma. Entonces acá que le estoy diciendo, venga, su merced, hágame un favor.
créeme una base de datos que se llama empresa evento. Entonces, ¿qué hago? Simplemente sombreo esta línea y acá aparece un rayito. Si le doy clic en ese rayito, él va a ejecutar esa petición, ese script, ¿sí o no? Le doy clic y él inmediatamente acá me dice, fresco, miren, ya creé una base de datos que se llama empresa evento. Pero yo miro al lado izquierdo y digo, ¡jue madre! No me aparece. Entonces, para que me aparezca, yo siempre tengo que hacer algo, chicos. Al lado de esquemas hay un botoncito para actualizar. Este botoncito me va a permitir actualizar lo que yo voy haciendo. Entonces le doy clic, inmediatamente me actualizó. Y por acá ya debe estar, mírenlo, empresa evento. Sin embargo, para yo poder entrar a esa base de datos y usar esa base de datos, tengo que hacer lo siguiente. Voy a escribir use y coloco el nombre de la base de datos. Entonces acá le estoy diciendo, venga, amigo, necesito usar empresa evento. Entonces le doy, sombreo la línea, ejecuto en el rayito, inmediatamente entró a empresa evento. Miren, ¿sí ven? Entró a empresa evento. Quiero preguntarles algo, muchachos. Voy acá un momentico a mostrar, a mirar el chat o si alguien quiere prender el micrófono. ¿Alguien sabe qué es una base de datos? O sea, ¿yo para qué implementaría una base de datos? ¿Qué es una base de datos? ¿Ustedes qué entienden por base de datos? ¿O yo por qué haría una base de datos? Dime, Brian. En primer lugar, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, básicamente una base de datos, como su nombre lo indica, obviamente por lógica, es una, podemos decirlo así, un lugar que está conformado por líneas y columnas en donde nosotros vamos básicamente a almacenar toda la información o básicamente todos los datos que se manejen en nuestro sistema. Brian, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que en una base de datos se almacenan datos o se almacena información? ¿Qué creerías tú? Diría yo que básicamente datos, o sea, es lo mismo. ¿Tú crees que datos e información es lo mismo? Desde un punto de vista así. Sí, listo, perfecto. No, no hay ningún problema. Gracias, Brian. Una pregunta, chicos. ¿Ustedes creen que yo creo una base de datos solo con la intención de almacenar datos o información? Y ya les hablo sobre esa diferencia de datos e información. ¿Yo creo una base de datos solo para almacenar información o para algo más? Entonces vamos por aquí con Félix. Hola, Félix. No sé. Sí, me escucho. Ahora sí te escucho. ¿Podría repetir la pregunta? Yo estaba preguntando hace un momento, ¿yo creo una base de datos con la finalidad de almacenar datos o información o la creo con la finalidad de hacer más cosas o simplemente almacenar información o datos? Bueno, se crea para almacenar datos e información, pero, o sea, el propósito del almacén de datos es convertir esa data en información, o sea, en información que el cliente pueda utilizar o transformar esa data en algo utilizable o beneficiable a lo que es la lógica de negocio de la empresa o de lo que se va a hacer dentro del código. Ok, muchísimas gracias. Entonces tú dices que uno almacena esa información para poderla administrar y creo que está muy bien lo que tú dices. Entonces póngale cuidado, chicos. Sí. Resulta que datos e información son dos cosas totalmente diferentes. Datos, por ejemplo, puede ser 38, Joan, Salle, esos son datos, ¿sí o no? Pero resulta que los datos por sí solos no me brindan a mí ningún tipo de información. Por eso es que yo tengo que crear una base de datos que me va a almacenar datos, pero yo necesito que esos datos estén dentro de unas tablas que en bases de datos se llaman entidades y luego tengo que coger esas tablas o esas entidades y relacionarlas de forma lógica y estructurada. Cuando yo uno esas tablas o esas entidades de forma lógica y estructurada, a través de algunas peticiones, algunas consultas,
yo puedo generar información. Entonces, esos datos por separados que les dije, si yo hago una consulta bien hecha en una base de datos, me va a decir, Joan Manuel, de 38 años, está dando un evento para la Universidad de La Salle, no sé, sobre desarrollo de aplicaciones full stack. Entonces, ahí sí me generó una información de valor. Las bases de datos almacenan es datos, ¿listo? En entidades. Pero la verdadera finalidad de una base de datos se llama poder gestionar y administrar esos datos. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda crear, que yo pueda seleccionar, que yo pueda actualizar y que yo pueda eliminar. Esa es la bondad de una base de datos, porque a través de una base de datos yo voy a poder tener información a la mano. Y esa información que yo voy a tener a la mano se hace a través de ¿qué? De todos los datos que yo tengo almacenado en mi base de datos. Por eso se llama base de datos, porque simplemente metí en un lugar un modelo donde yo puedo tener datos, pero esos datos, al momento en que yo haga una consulta, pues él me va a poder brindar una información. ¿Gracias a qué? A que yo organice esos datos de forma lógica y estructurada a través de tablas y entidades. ¿Listo, muchachos? Como para que tengamos una idea un poco más aterrizada en la realidad. Una Dímelo. pregunta. Dímelo. Disculpe, la base de datos que usted está creando vía Camila, ¿se Sí. almacena en la nube o en el sistema de la laptop? No, nosotros aquí digamos que no, por el tiempo no lo alcanzamos a hacer, entonces simplemente lo vamos a tener acá en nuestro PC, ¿listo? Obviamente la aplicación web sí la vamos a ejecutar en la web a través de un servidor, ¿listo? Pero es todo lo vamos a hacer aquí, no vamos a utilizar nube porque pues no nos da el tiempo, para una segunda versión sí lo haría, ¿listo? Ok. Bueno, muchachos, gracias. Listo, muchachos, entonces nos fuimos. Ya creamos nuestra base de datos. Entonces, una base de datos está conformada ¿por qué? ¿Por qué fue que dijimos que estaba conformada? Venga, me vuelvo para acá. ¿Por qué dijimos que estaba Filas y conformada? columnas. Por tablas, ¿sí o no? O entidades. Entonces, resulta que como me voy a hacer una aplicación para una empresa, pues nosotros necesitamos gestionar, no sé, empleados. ¿Sí? Entonces necesito gestionar todos los empleados de mi empresa. Entonces, ¿qué me toca hacer? Create table, crear una tabla que se llame empleados. Listo. Y acá, entonces, vamos a crear los registros de ese empleado. Si yo les dijera a ustedes, muchachos, resulta que hay un man que se llama Sebastián en la empresa y ese man no está dando la talla, lo vamos a despedir. Entonces le digo a la aplicación, vamos a despedir a Sebastián. ¿Cómo yo puedo llegar a ese Sebastián que quiero despedir? Porque imagínense, en la empresa deben haber 100 Sebastianes, entonces pueden echar al Sebastián que no es. ¿Cómo yo llego directamente al Sebastián que yo quiero? Si quieren, prendan el micrófono y dicen frescos. Aquí, profesor. Por su número Por medio de su y ID. su Su identificador. Muy bien, por medio de su identificador. Por eso es que cuando ustedes llegan a un trabajo o a una universidad, a ustedes casi siempre les dan un código o muchas veces o un ID o les dicen, venga, el código va a ser su número de identificación porque es un dato único y A él no le repetible. cobró ninguno pesos, eso es simplemente la información que le mostró el sistema. Entonces, chicos, Investiga con el AB. creo que a alguien se le prende el micrófono. Entonces, chicos, ese dato único y repetible en bases de datos lo llamamos una primary key, una llave primaria, que va a ser el dato que va a representar mi entidad o mi tabla. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir directamente a ese actor, lo voy a hacer a través de esa primary key, ese ID. Y eso me va a permitir poder enlazarlo con otras tablas. Entonces, podría ser ID, int, le voy a decir que va a ser una primary key, o sea que va a ser la llave primaria, y para que no nos... Santo padre. Se silenció, profesor. Dije, no estamos escuchando. Ah, chicos, qué pena, se me había ido como el audio. Listo.
Entonces, chicos, acá les estaba diciendo que el ID es un dato único y repetible, lo vamos a dejar de tipo entero, le estamos diciendo que va a ser la llave primaria de mi entidad, o sea, va a ser el dato que va a ser único y repetible, y para no enchicharronarnos, le vamos a decir que se genere de forma automática ese ID y que sea autoincremental, o sea, el primero que ingrese, no sé, va a ser el 1, el otro va a ser el 2, el 3, el 4 y va a ser autoincremental. Necesito el nombre del empleado, lo voy a dejar de tipo varchar, quiere decir que es una cadena de caracteres, los famosos string, pero cuando yo hago cadena de caracteres en bases de datos, tengo que decir la cantidad de caracteres que va a tener. Entonces yo creo que imposible, el nombre de la persona va a tener más de 100 caracteres, ¿sí? Entonces dejémoslo así. Y le voy a decir que ese campo es obligatorio, entonces not null quiere decir que es obligatorio. ¿Listo, chico? Entonces también voy a decirle que necesito saber cuál es la edad de esa persona y le digo que es obligatorio. ¿Sí? No vaya a ser que nos entre un menor de edad y después nos molesten. El país, ¿de qué país es? Adicional, necesito saber cuál es el cargo de esa persona. Y por último, necesito saber los años de experiencia que tiene. La verdad no utilizo la ñ, aunque en las últimas versiones no molesta. Cuando uno hace conexiones, a veces molesta. Entonces no voy a colocar la ñ, voy a colocar años. Listo. Como resulta que esta es la última línea, chicos, que voy a hacer, es la última lineecita que voy a hacer, entonces no lleva coma. Pero el paréntesis final sí debe llevar punto y coma. ¿Listo? Entonces acá que le estoy diciendo, por favor créanme una tabla que se llame empleados, que tengan los registros ID, que va a ser la primary key, nombre, edad, país, cargo y años de experiencia. ¿Listo? Sombreo toda la tabla, chicos, toda la tabla, mire, desde Create Table, y lo ejecuto en el rayito, y él automáticamente me dice que ha creado una tabla llamada empleados. ¿Cómo hago para que se vea acá? No se les olvide actualizar. Mire, actualizar. ¿Listo? Y ahí me actualizo. Miren. Ahí ya se ve la tabla, chicos. Miren. Si yo quiero ver la tabla, tengo que darle clic acá en este cuadrito. Mire, si ve que hay una llave y hay un cuadrito. Si le doy clic al cuadrito, mire, ya me aparece la tabla. ID, nombre, edad, país, cargo y años de experiencia. Sí, señor. Perdón. Era una duda que tengo. Sí, en ese QL Live, no hay que poner, si ya usted dice que un integre y también pone primary key, no es necesario ya poner autoincrementa. Mi pregunta es que si es necesario el MySQL. O sea, creo es que se te escucha muy la huella que estoy trabajando aquí. Vale, no te preocupes. Mira, primary key quiere decir que este ID va a ser la llave primaria de esa aplicación, pero autoincrement quiere decir que lo va a colocar de forma automática. Si yo no colocar autoincrement, me toca a mí registrar el ID manualmente del empleado. Es eso, ¿vale? Autoincrement quiere decir que él se va a colocar de forma automática. ¿Listo? Listo, muchachos. Perfecto. Ya me quedó creada la base de datos. Mire, si yo vengo acá y le doy clic en este cuadrito, él ya me la mostró y dice, venga, mire, usted tiene una tabla que tiene un ID, un nombre, una edad, un país, un cargo y unos años de experiencia, pero no tiene ningún dato. Yo le digo fresco, porque los datos los voy a registrar por el frontend de mi aplicación desde la web. Voy a ingresar la información. Entonces,